Cállese, vieja ignorante. Usted no sabe nada de la vida. Quédese con sus remedios de pueblo y no se meta en mis asuntos. Las palabras de Valeria cayeron sobre la mesa del domingo como un cuchillo, cortando el aire tibio de la tarde en nuestro hogar en Polanco. El sonido de los cubiertos cesó de golpe. Sentí la mirada de mi nieto, el pequeño Mateo, clavada en mí, confundida. Yo no reaccioné. Mis manos, las mismas que habían tejido cientos de rebozos y contado miles de pesos para construir esta vida, permanecieron quietas sobre mi regazo. Mi hijo Javier, el hombre por el que había sacrificado mis mañanas y mis noches, bajó la vista hacia su plato de mole, un cobarde refugiado en el silencio. Su quietud fue un eco, una segunda bofetada, más dolorosa que la primera. Me limité a masticar el bocado que ya tenía en la boca, despacio, sintiendo cómo la comida se convertía en ceniza en mi garganta, un nudo amargo que me costaba tragar. Dentro de mí, el mundo se detuvo por un instante. La humillación no fue un golpe seco, sino una oleada de frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies, instalándose como una piedra helada en el centro de mi pecho. Era un dolor físico, una presión que me dificultaba respirar. Observé el rostro de mi hijo, su perfil tenso, su negativa a encontrar mis ojos. En su silencio cómplice, escuché el veredicto final. Él había elegido. Había permitido que su esposa me despojara de mi dignidad frente a su propio hijo. Por un momento, el recuerdo de su risa infantil, el calor de su cuerpo menudo cuando lo arrullaba para dormir, se superpuso a la imagen del hombre extraño sentado frente a mí, y el dolor se agudizó, convirtiéndose en una herida sorda y profunda, la clase de herida que no sangra por fuera, pero que te desgarra por dentro, lentamente. Continué con el ritual del almuerzo como si nada hubiera pasado. Tomé un sorbo de mi agua de Jamaica, el dulzor de la flor contrastando brutalmente con la amargura que inundaba mi alma. Mis ojos se posaron en Valeria. Su rostro estaba encendido, no de vergüenza, sino de un orgullo desafiante. Sus labios rojos, perfectamente delineados, sonreían con una suficiencia cruel. Disfrutaba de su poder, de la capacidad de herirme, y saber que no habría consecuencias. Para ella yo no era la matriarca de la familia, la mujer que había financiado el techo sobre su cabeza y el lujo que tanto ostentaba. Era simplemente un estorbo, una reliquia de un pasado rural y pobre que ella se esforzaba por borrar de su presente sofisticado. Era la vieja ignorante, una pieza de museo folclórico que afeaba su moderna y perfecta vida de apariencias. En ese instante, mi mente viajó lejos de la opulencia de Polanco, de vuelta a mi pueblo en Oaxaca. Vi las manos de mi madre, agrietadas por la tierra y el trabajo, tejiendo con una sabiduría que no se aprende en los libros. Recordé el olor a copal y a tierra mojada, la sensación de comunidad, de pertenencia. Había dejado todo eso atrás con un solo propósito: que mi Javier tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que su mundo fuera más grande que el mío, que sus manos fueran suaves, que su única preocupación fuera estudiar. Y lo había logrado. Pero al mirar su rostro evasivo, me di cuenta de mi terrible error. Le había dado todo lo material, pero había fallado en transmitirle el valor de sus raíces, el respeto por el sacrificio. Se había convertido en un hombre sin memoria, un cascarón vacío, adornado con ropa cara. Sin decir una palabra más, me levanté de la mesa. Mis movimientos fueron lentos, medidos. No hubo portazos, ni lágrimas, ni un solo reproche. Simplemente me erguí, y con una calma que no sentía, dije: «Con permiso». Al darles la espalda sentí sus miradas sobre mí. La de Valeria, cargada de un desdén triunfante. La de Javier, teñida de una culpa inútil y tardía. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, cada paso era una afirmación. El frío en mi pecho no se había ido, pero ahora se estaba transformando. Ya no era solo dolor, era claridad. Era una resolución dura como el diamante. La vieja ignorante había sido insultada por última vez. La paciencia, esa manta cálida con la que había arropado sus desprecios durante años, se había deshecho en un instante, revelando el acero que siempre había estado debajo.
La noche cayó sobre la Ciudad de México, y las luces de Polanco parpadeaban a través de mi ventana, como estrellas frías y distantes. No lloré. Las lágrimas son para el dolor que aún espera una solución, para la tristeza que busca consuelo. Lo que yo sentía era algo distinto, algo más antiguo y definitivo. Era el fin de una era, de la larga temporada de mi paciencia. Me senté en el borde de mi cama, en el silencio denso de una casa que mis manos habían ayudado a construir, pero en la que ahora me sentía como una extraña. Mis hijos dormían en el piso de arriba, ajenos a la fractura que habían provocado. Para ellos, el día había terminado con un pequeño drama sin importancia. Para mí, el día apenas comenzaba, porque en la quietud de mi cuarto, una decisión estaba echando raíces. Observé mis manos bajo la luz tenue de la lámpara. No eran las manos suaves y cuidadas de Valeria, siempre cubiertas de cremas caras y anillos de diseñador. Las mías contaban una historia diferente. Eran un mapa de mi vida, con sus líneas de trabajo y sus callosidades de esfuerzo. Recordé la sensación áspera de los hilos de algodón al pasar por mis dedos, horas y horas, día tras día, en mi pequeña tienda del centro. Cada nudo en un bordado era una preocupación por Javier. Cada color elegido era un sueño para su futuro. Estas manos habían cambiado pañales, cocinado miles de comidas, firmado cheques para colegiaturas y, finalmente, para lujos que yo misma nunca me permití. Eran las manos de una vieja ignorante que había construido un palacio para que otros vivieran en él. Un recuerdo nítido y doloroso vino a mi mente. Javier, con apenas 7 años, vestido con su primer uniforme escolar. El olor a tela nueva, a apresto, llenaba nuestra modesta casa de entonces. Sus ojos brillaban de orgullo mientras se miraba en el espejo. «Voy a ser el mejor de la clase, mamá», me prometió, con esa seriedad solemne de los niños, «para que nunca más tengas que trabajar tanto». Yo lo abracé tan fuerte, sintiendo que todo el cansancio del mundo valía la pena por ese instante. ¿En qué momento se perdió ese niño? ¿Cuándo olvidó su promesa y empezó a ver mi trabajo no como un sacrificio de amor, sino como una obligación, como una fuente inagotable de la que él y su esposa tenían derecho a beber hasta secarla? Intenté, por un último momento de debilidad, buscar una justificación para la crueldad de Valeria. Quizás en mí veía el reflejo de una vida humilde de la que ella misma había escapado, y su desprecio era una forma de reafirmar su nuevo estatus. Tal vez su obsesión por el lujo era una armadura contra el miedo a la pobreza. Pero no, su insulto no había sido un arrebato, sino la destilación de años de pequeños desprecios, de miradas condescendientes y sonrisas forzadas. No fue un ataque a mis opiniones, sino a mi esencia, a mis raíces oaxaqueñas, a la mujer que soy. Su objetivo no era solo herirme, sino anularme, convertirme en un fantasma silencioso que deambula por su casa perfecta, sin voz ni valor. Me levanté y caminé descalza por el pasillo. La casa estaba en silencio, un mausoleo de mis esfuerzos. Toqué el respaldo de un sofá de cuero italiano. Deslicé mis dedos sobre una escultura de metal que había costado más de lo que gané en mi primer año con la tienda. Todo esto era mío, no en un sentido posesivo, sino en el sentido más literal. Cada objeto era una materialización de horas de mi vida, de mi sudor. Ellos vivían dentro de mi sacrificio y se atrevían a llamarme ignorante. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Se sentían los dueños del castillo, sin darse cuenta de que solo eran invitados, y que su anfitriona, hasta ahora silenciosa, estaba a punto de recordarles las reglas de la casa. Otro recuerdo, más punzante, se abrió paso. Javier en una cama de hospital, a los 15 años, luchando contra una neumonía que casi se lo lleva. Los médicos hablaban de cuentas que sonaban a números de otro planeta. Sin dudarlo, fui a una casa de empeño y dejé allí los aretes de filigrana de oro y las pulseras que mi abuela me había heredado, lo único de valor sentimental que conservaba de mi familia. El peso de su ausencia en mi alajero fue nada comparado con el alivio de ver a mi hijo respirar de nuevo sin dificultad.
Hice ese sacrificio, y tantos otros, en silencio, considerándolo simplemente parte de mi deber como madre. Ahora me daba cuenta de que el amor que no se valora, con el tiempo, se convierte en un permiso para el abuso. Valeria me llamó ignorante, y en su mundo de marcas, apariencias y conversaciones vacías, tal vez lo soy. No sé pronunciar los nombres de sus diseñadores franceses, ni entiendo por qué una bolsa puede costar lo mismo que un coche, pero yo conozco el lenguaje de la tierra. Sé cuándo la lluvia va a caer solo con oler el aire. Sé distinguir más de 20 tipos de chiles por su aroma. Conozco el poder curativo del árnica y la manzanilla. Sé cómo construir un negocio desde cero, con pura tenacidad y trabajo. Sé leer el corazón de las personas en sus ojos, una habilidad que me ha advertido sobre Valeria desde el primer día. Mirando el panorama completo me pregunto, ¿quién de las dos es la que realmente no sabe nada de la vida? Y entonces pensé en el coche, aquel vehículo de lujo, brillante y obscenamente caro, que Valeria presumía como si fuera un trofeo ganado en batalla. Recuerdo el día que lo compramos. Fue mi idea, un intento desesperado de comprar su amabilidad, de tender un puente sobre el abismo de su desdén. «Ya era hora», dijo ella al recibir las llaves, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su falta de gratitud fue tan evidente que algo dentro de mí, una vieja astucia de comerciante, un instinto de supervivencia, me hizo detenerme. En la agencia, mientras ella se distraía eligiendo el color de la tapicería, yo me aseguré de que todos los papeles, la factura y el título de propiedad quedaran exclusivamente a mi nombre. Elena Martínez Rojas. Un pequeño detalle burocrático, una precaución silenciosa que ella, en su arrogancia, nunca se molestó en verificar. Fue en ese preciso instante, en la soledad de la madrugada, cuando todo encajó. No fue una explosión de ira ni un plan maquiavélico. Fue una calma absoluta, una claridad cristalina. La paciencia se había agotado, y en su lugar había nacido una certeza inquebrantable. Se acabó el hacerme pequeña para no incomodar, el tragarme las palabras para mantener una paz que solo era una mentira. Se acabó el financiar su estilo de vida a cambio de humillaciones. El lazo que me unía a ellos no era solo de amor, sino también legal y financiero. Y esa noche decidí que era hora de recordarles esa verdad. La deuda que tenía era de dinero, sino de respeto, y su cuenta estaba en números rojos. No sentía sed de venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como a tu enemigo. Lo que sentía era una necesidad de justicia, de equilibrio. Era como si durante años hubiera caminado encorvada bajo un peso que no me correspondía, y finalmente hubiera decidido erguirme y sacudírmelo de encima. Mi acción no sería un castigo, sino una consecuencia natural de sus actos. Les iba a dar una lección sobre el verdadero significado del valor, demostrándoles que lo que se obtiene sin esfuerzo se puede perder en un instante. La vieja ignorante iba a usar una sabiduría que ellos no conocían, la que está escrita en los contratos y en los títulos de propiedad. Una nueva paz, una mucho más profunda y real que la que pretendía en la mesa, me inundó por completo. Era la tranquilidad que nace de saber que estás haciendo lo correcto, no por los demás, sino por ti misma, por tu propia dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, el camino frente a mí estaba despejado. No había dudas ni vacilaciones. Aquella piedra de humillación en mi pecho se había transformado. Ya no era una carga, sino la primera piedra de mi nueva vida, una base sólida sobre la cual reconstruirme. La mujer que había sido complaciente y silenciosa había muerto en aquella mesa del domingo, y la que había nacido en su lugar era alguien que ellos aún no conocían. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi las arrugas que surcaban mi piel, los hilos de plata en mi cabello. Eran las marcas del tiempo, del trabajo y de las preocupaciones. Pero esa noche vi algo más. Vi a la joven que llegó de Oaxaca con nada más que un sueño en el corazón y una fuerza de voluntad inquebrantable en el alma. Vi la chispa en sus ojos,
Una chispa que creí extinguida por los años de sacrificio. Me di cuenta de que no se había ido. Solo estaba esperando, pacientemente, el momento de volver a encenderse. Y ese momento había llegado. Noche del insulto se convirtió, irónicamente, en la noche de mi liberación. Antes de acostarme, abrí el viejo baúl de madera donde guardo mis documentos más preciados. Mis manos no temblaban. Con una seguridad que me sorprendió a mí misma, saqué la carpeta de plástico. Dentro, impecables, estaban la factura original del coche y la tarjeta de circulación. Leí mi nombre en voz alta, en un susurro. Elena Martínez Rojas, propietaria. Una sonrisa, la primera en muchos días, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. El plan ya no era una idea difusa. Era una realidad tangible que sostenía en mis manos. La ignorancia, a veces, es no saber con quién te estás metiendo. Pensé en la naturaleza de los regalos. Un regalo se da con el corazón. Es un pedazo de tu afecto materializado. Pero cuando ese regalo se convierte en un arma para humillarte, en un símbolo de estatus que el receptor usa para sentirse superior a ti, deja de ser un regalo. Se transforma en otra cosa, en un préstamo. Un préstamo de respeto que no ha sido pagado. Y yo, como buena comerciante que siempre he sido, sé que todas las deudas, tarde o temprano, deben ser saldadas. Esta noche, había decidido emitir el aviso de cobro. La fecha de vencimiento era mañana al amanecer. Mi pensamiento final fue para mi nieto, Mateo. Lo que iba a hacer también era por él. No podía permitir que creciera en un ambiente donde se aprende que el amor se mide en objetos caros y que a los mayores se les puede desechar como a un mueble viejo. Alguien tenía que enseñarle la lección que sus padres habían olvidado, que la dignidad es el único tesoro que nadie te puede quitar, a menos que tú mismo decidas entregarlo. Y yo había decidido, de una vez por todas, reclamar el mío. Quería que mi nieto recordara a su abuela no como la víctima silenciosa, sino como la mujer que le enseñó el verdadero significado de la fortaleza. Recordé un viejo dicho de mi pueblo: no hagas ruido que ensordezca, haz silencio que estremezca. Había pasado años haciendo silencio, un silencio que ellos confundieron con sumisión. Creían que mi calma era un campo abierto donde podían pisotear a su antojo. Estaban a punto de descubrir que mi silencio no era vacío, sino la quietud del agua profunda que acumula una fuerza inmensa. Iban a aprender que el río, cuando se desborda, cambia el paisaje para siempre. Y mi río interior, después de la humillación de hoy, estaba a punto de salirse de su cauce. Ya no había rastro de ira en mi corazón, solo una determinación serena y un propósito claro. Era como despertar de una larga enfermedad, de la fiebre de esperar un cariño y un respeto que nunca llegarían. La venda había caído de mis ojos. No podía cambiar quiénes eran ellos. Su egoísmo y su superficialidad estaban demasiado arraigados. Pero sí podía cambiar mi posición en el tablero de juego. Ya no sería la reina sacrificada para proteger a un rey débil. A partir de mañana, jugaría mi propia partida, con mis propias reglas. Mi dignidad sería mi única corona. Mi último pensamiento antes de que el sueño me venciera no fue sobre la confrontación que se avecinaba. Fue sobre lo que vendría después. Por primera vez en décadas, me permití imaginar un futuro que era solo mío. La imagen de Mérida, de sus colores y su calor, apareció en mi mente. El mar, ese gigante azul que solo conocía por fotografías, me llamaba. La idea de un viaje, de un nuevo comienzo, se sintió como una promesa. Y con esa promesa, arrullándome, con la certeza del plan guardada bajo mi almohada, finalmente me entregué a un sueño profundo, y por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas. Desperté antes de que el sol tocara las ventanas de Polanco, como lo he hecho toda mi vida. La costumbre del madrugador, del que sabe que el día no regala sus horas. Preparé mi café de olla, y su aroma a canela y piloncillo llenó la cocina. Era el mismo ritual de cada mañana, pero hoy todo se sentía diferente. El aire parecía más ligero, cargado de una nueva posibilidad.
Miré la ciudad dormida, un gigante de concreto y sueños ajenos. En el corazón de ese gigante, una pequeña mujer de Oaxaca estaba a punto de mover una pieza clave en el tablero de su vida. Hoy no era un día de aguardar, sino un día de actuar. Hoy, el silencio se iba a convertir en acción. El primer paso fue encontrar la llave de repuesto del coche. Recordaba haberla visto colgada en el cuarto de servicio, en un tablero olvidado lleno de llaves viejas que ya no abrían nada. Valeria, en su mundo de cosas nuevas y relucientes, jamás se fijaría en un detalle tan mundano. Ahí estaba, cubierta por una fina capa de polvo. Al tomarla, sentí su peso frío y metálico en mi palma. No era solo un trozo de metal, era la llave de mi jaula dorada, el instrumento de mi recién descubierta libertad. La guardé en mi bolso, junto a la carpeta con los documentos que certificaban mi poder. El corazón me latía con una calma firme, como el ritmo de un tambor en una ceremonia. Con la discreción que los años me han enseñado, marqué el número de mi sobrino Rafael. Él vive en Iztapalapa y tiene un pequeño taller mecánico. Es hijo de mi hermana, un hombre bueno, de los que todavía usan la palabra respeto, sin ironía. No le di detalles por teléfono, solo le dije que necesitaba su ayuda para mover un vehículo, un asunto delicado. Su respuesta fue inmediata, sin preguntas ni dudas. Claro que sí, tía. Para usted, lo que sea. Llego en 1 hora. Ese simple acto de lealtad incondicional fue como un bálsamo en la herida aún fresca del desprecio de mi propio hijo. Me recordó que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que honra tu corazón. Mientras esperaba a Rafael, la casa comenzó a despertar. Javier bajó las escaleras apresuradamente, con el nudo de la corbata a medio hacer. Murmuró un «buen día», sin mirarme a los ojos, y salió casi corriendo. La culpa lo hacía cobarde. Poco después apareció Valeria, envuelta en una bata de seda, quejándose de una jaqueca. Hablaba por teléfono con una de sus amigas, planeando un almuerzo en un restaurante de moda. «Sí, claro, paso por ti en el coche nuevo», le escuché decir. Se movían a mi alrededor como si yo fuera invisible, una sombra silenciosa. Su ceguera, que tanto me había dolido, se había convertido en mi mejor aliada. Eran los protagonistas de una obra, sin saber que el escenógrafo estaba a punto de cambiarles el decorado por completo. Ver a Javier huir de mi mirada me hizo reflexionar sobre la maternidad. ¿Ser madre significa un sacrificio sin fin? ¿Implica proteger a tus hijos incluso de ellos mismos? ¿Allanarles el camino hasta el punto de que no aprendan a caminar por sí solos? Comprendí que no. Comprendí que a veces el acto de amor más grande es dar un paso atrás y dejar que tus hijos se enfrenten al eco de sus propias decisiones. Lo que estaba a punto de hacer no era para destruir a Javier, sino para obligarlo a despertar. Era hora de quitarle la red de seguridad que yo misma había tejido para que por fin aprendiera a volar, o al menos a ser consciente de la altura de su caída. El amor a veces debe ser firme como una roca, no blando como la arcilla. Rafael llegó en su camioneta de trabajo, un vehículo viejo que contrastaba cómicamente con la opulencia de la calle. Su sonrisa, sin embargo, era más genuina que todo el lujo que lo rodeaba. Al ver el coche estacionado en la cochera, silbó por lo bajo. «¿Este es el susodicho, tía?», preguntó con una ceja levantada. Asentí en silencio. Su presencia era un ancla en la realidad, un recordatorio del mundo del trabajo y el esfuerzo del que yo provenía. Juntos, sin decir mucho más, caminamos hacia el brillante símbolo de la ingratitud. Él, con su conocimiento práctico, y yo, con mi determinación silenciosa, formábamos un equipo improbable pero formidable. La vieja y el mecánico, listos para una operación de rescate. El rescate de mi dignidad. Usé mi llave. La puerta del coche se abrió con un sonido suave, electrónico. El motor arrancó al instante. Un ronroneo potente y afinado que hablaba de dinero y poder. Me senté en el asiento del copiloto, sobre el cuero claro que Valeria tanto cuidaba, mientras Rafael tomaba el volante. Al salir de la cochera y enfilar por la calle, no miré hacia atrás. La casa, con sus ventanas como ojos ciegos,
se fue haciendo pequeña en el retrovisor. Me negué a sentir nostalgia. Estaba abandonando un escenario, no un hogar. El olor a coche nuevo, a plástico y a cuero me resultaba ajeno. El perfume de una vida que pagué pero que nunca sentí como mía. Nuestro viaje fue un recorrido a través de las venas de la Ciudad de México. Dejamos atrás las calles arboladas y las boutiques exclusivas de Polanco, y nos adentramos en el corazón bullicioso y caótico de la urbe. Los edificios de cristal dieron paso a fachadas de ladrillo y a mercados vibrantes. El paisaje que se desplegaba tras la ventanilla era un reflejo de mi propio viaje interior. Estaba dejando el mundo artificial de las apariencias para reconectar con la realidad auténtica y trabajadora. En medio del tráfico y el sonido de los claxones, extrañamente, me sentí más en paz, más en mi elemento. Este era el México que yo conocía, el que me había dado una oportunidad y el que respetaba el esfuerzo. Mientras avanzábamos, mis pensamientos volaron a mi tienda en el centro histórico. Pensé en el placer de cerrar un trato justo, en la confianza que me tenían mis proveedores de Oaxaca, en las conversaciones con los clientes que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Mi tienda no era solo un negocio, era mi creación, el testimonio de mi vida. Javier y Valeria la veían como una fuente de ingresos, un cajero automático anticuado que financiaba su modernidad. No entendían que cada rebozo en los estantes, cada pieza de cerámica, estaba impregnado de mi historia, de mi resiliencia, de mi identidad. Y eso, mi identidad, era algo que no estaba dispuesta a seguir vendiendo. Llegamos a la agencia de autos seminuevos. El gerente, un conocido de Rafael, nos recibió con profesionalismo. No hizo preguntas indiscretas. Examinó el coche, luego los documentos que le presenté. La factura original a mi nombre, sin deudas ni intermediarios. Todo en perfecto orden. Me hizo una oferta. Era una cifra considerable, una cantidad de dinero que, vista así, de golpe, mareaba. Escuché a Rafael regatear un poco, defendiendo mi interés como si fuera el suyo. Pero yo ya había tomado mi decisión. Interrumpí la conversación con una sola frase, dicha con voz clara y serena. Acepto la oferta. La suerte estaba echada. El proceso de venta fue sorprendentemente rápido y burocrático, desprovisto de toda emoción. Firmé los papeles de la cesión de derechos con mi mejor pluma. Mi firma, esa que había rubricado incontables facturas y cheques para la educación y el bienestar de mi hijo, ahora sellaba el fin de una era de sumisión. Cada trazo sobre el papel era un acto de liberación. Sentía como si me estuviera quitando un abrigo pesado, uno que había llevado durante tanto tiempo que ya me había acostumbrado a su peso. Era un acto limpio, preciso, quirúrgico. Estaba extirpando una parte enferma de mi vida para poder sanar. Mientras esperábamos a que se confirmara la transferencia bancaria, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Valeria. No decía «Hola» ni «¿Cómo estás?». Era una orden, directa y fría. «No se te olvide que hoy viene la de la limpieza. Asegúrate que limpie bien mi baño». Leí las palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo una confirmación helada de que estaba haciendo lo correcto. Borré el mensaje sin responder. Era la última gota que confirmaba que el vaso no solo estaba lleno, sino que se había desbordado hacía mucho tiempo. Ella seguía en su mundo, dando órdenes, sin imaginar que el trono desde el que hablaba se estaba desmoronando bajo sus pies. Salí de la agencia con el comprobante de la transferencia en mi bolso. Rafael me llevó de regreso en su camioneta. El contraste entre el lujo silencioso del coche vendido y el traqueteo familiar del vehículo de mi sobrino era enorme. Me sentía infinitamente más cómoda en ese segundo. El dinero ya estaba en mi cuenta, un número con muchos ceros. Por un instante, me abrumó la magnitud de la suma, no por la riqueza que representaba, sino como prueba tangible de la enorme cantidad de mi vida que había invertido en su ingratitud. Este dinero no sería un arma de venganza, sería la herramienta para construir mi futuro, uno diseñado por y para mí. Le pedí a Rafael que no me llevara a casa. Necesitaba otro destino. «Llévame a la tienda, por favor».
le dije. Necesitaba pisar mi territorio, respirar mi propio aire. Al entrar, el olor familiar de los textiles, la madera y el incienso me envolvió como un abrazo. Caminé por los pasillos, acariciando las telas, recolocando una vasija de barro negro. Esto era real. Esto era mío. Esto lo había construido yo. Aquí, entre estas paredes, nadie me llamaba ignorante. Aquí yo era la señora Elena, una mujer respetada y admirada. Aquí yo estaba en casa. Quise pagarle a Rafael por su tiempo y su ayuda, pero se negó rotundamente. «Tía, por favor, la familia es para apoyarse, no para cobrarse», dijo, casi ofendido. Su decencia me conmovió. En lugar de dinero, insistí en que aceptara un regalo. Escogí el sarape de lana más fino que tenía, uno con colores vivos de saltillo, para su esposa. Él lo aceptó con una gratitud que Valeria nunca había mostrado por nada. Ese simple intercambio, basado en el cariño y el respeto mutuo, valía más que todos los coches de lujo del mundo. Era un recordatorio de que las verdaderas riquezas no se pueden comprar ni vender. Antes de volver, hice una parada más. A unas calles de mi tienda, había una pequeña agencia de viajes. Había pasado frente a su escaparate miles de veces, mirando con anhelo las fotos de playas y ciudades lejanas. Siempre me pareció un mundo que no era para mí. Pero hoy, con una nueva determinación, empujé la puerta y entré. El aire olía a papel y a promesas de aventura. Tomé un folleto de Mérida, de la Riviera Maya. La imagen de Chichén Itzá y del mar color turquesa me llenó los ojos. Por primera vez, no lo vi como un sueño imposible, sino como un destino en mi mapa. Caminé un rato por el Zócalo, dejándome envolver por el torrente de gente. Era una más en la multitud, anónima, invisible, y sin embargo, me sentía más visible y más dueña de mí misma que nunca. Ya no era solo la madre de Javier, o la suegra de Valeria, o la abuela de Mateo. Era Elena Martínez Rojas, una mujer con una historia, con recursos propios, y lo más importante, con una voluntad de acero que acababa de redescubrir. El sol de la tarde me calentaba el rostro, y se sentía como una bendición, como la primera caricia de mi nueva vida. Tomé un taxi de vuelta a Polanco. Al entrar en la casa, todo estaba en silencio. La calma que precede a la tormenta. Dejé mi bolso en la entrada. El llavero, sin el peso y el volumen de la llave del coche de lujo, se sentía extrañamente ligero. Fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el salón a esperar. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Valeria no tardaría en descubrir la ausencia del coche. Pero por primera vez en mi vida, no tenía miedo de la confrontación. Estaba en paz. Yo era el ojo del huracán, un centro de calma inamovible mientras el mundo a mi alrededor se preparaba para desatarse en un vendaval. Y yo estaba lista. La tarde avanzaba, tiñendo de tonos dorados el lujoso salón. Yo esperaba, sentada en mi sillón favorito, con una taza de té entre las manos. El silencio de la casa era expectante, como la calma tensa que precede a una tormenta de verano. Escuché sus pasos en la escalera, rápidos, impacientes. Valeria apareció en el umbral, vestida para su evento social, envuelta en una nube de un perfume caro y penetrante. Su rostro estaba maquillado a la perfección, pero una línea de irritación ya se dibujaba en su frente. La quietud de mi postura contrastaba violentamente con la energía frenética que emanaba de ella, una energía que estaba a punto de desbordarse. La función estaba por comenzar. «Mamá, ¿no ha visto las llaves de mi coche?» «No las encuentro por ningún lado», dijo, sin siquiera un saludo. Su uso de la palabra mamá no era de afecto, sino de costumbre, la forma en que uno se dirige a la encargada de la casa. Su mirada recorría la habitación, buscando el objeto perdido, pero sin verme realmente a mí. Para ella, yo era parte del mobiliario, una figura pasiva en el fondo de su vida ajetreada y supuestamente importante. Mantuve la calma. La observé por encima del borde de mi taza antes de responder, permitiendo que su impaciencia creciera un poco más en el silencio. Tomé un sorbo de té, despacio, saboreando su calor. Luego,
Bajé la taza al plato con un sonido casi imperceptible y la miré directamente a los ojos. «No, Valeria, no las he visto», respondí con una voz neutra y serena. Técnicamente no era una mentira. No había visto las llaves que ella usaba. Había tomado la copia, la llave de repuesto que ella ni siquiera sabía que existía. Mi negativa tranquila fue como echarle leña al fuego de su frustración. No estaba acostumbrada a que el mundo, y mucho menos yo, no se plegara inmediatamente a sus deseos. Su ceño se frunció aún más, y su búsqueda se volvió más errática y agresiva. Su agitación no tardó en encontrar un blanco. La empleada de la limpieza acababa de irse hacía una hora. «Seguro fue esa gata. Te juro que fue ella», exclamó con el rostro enrojecido por la ira. «Siempre andan mirando lo que no es suyo, buscando qué robar. Ahora mismo le hablo a la agencia para que la corran. Por ratera». Su veneno se derramaba sin control, revelando su naturaleza clasista y cruel. Siempre era más fácil culpar a los más débiles, a los que no podían defenderse. Escuché sus acusaciones infundadas en silencio. Cada palabra, suya reforzando la certeza de que mi decisión había sido la correcta, y que incluso me había tardado en tomarla. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió, y entró Javier, volviendo del trabajo. Su rostro mostraba el cansancio de un largo día. Al percibir la atmósfera cargada, su expresión se agrió. Lo único que deseaba era paz, y entró directamente en medio de un campo de batalla. «¿Qué pasa? ¿Por qué tantos gritos?», preguntó, aflojándose la corbata. Valeria se giró hacia él, lista para descargar su frustración. Él era el siguiente en la línea de fuego, y yo sabía que, como siempre, su intento por calmarla sería débil e inútil, como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. «No me pidas que me calme, Javier», le espetó Valeria, con la voz a punto de quebrarse por la histeria. «Tengo un compromiso importantísimo. Mis amigas me están esperando, y las llaves del coche no aparecen. Tu madre, como siempre, no ve nada, y la chacha seguramente me las robó. Estoy harta. ¡De esta casa! ¡Harta!». Empezó a abrir cajones de forma violenta, a tirar cojines al suelo. El caos que creaba a su alrededor era un reflejo perfecto de su descontrol interior. Javier, superado por la situación, solo atinaba a decir: «Pero, mi amor, tranquilízate». Palabras vacías que solo aumentaban la furia de su esposa. Fue entonces cuando supe que el momento había llegado. Esperé a que hiciera una pausa para tomar aire en medio de su diatriba. Con toda la lentitud del mundo, dejé mi taza de té sobre la mesita. Me levanté de mi sillón. Mis movimientos eran deliberados, llenos de una autoridad silenciosa que capturó su atención. Todos los ojos se posaron en mí. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal, aquel delantal sencillo que Valeria tanto despreciaba, y saqué la llave. No la copia, sino la original, la que venía con el manual del propietario, la que yo había guardado desde el primer día en mi baúl de recuerdos. La llave maestra. La sostuve en alto, entre mi pulgar y mi índice, dejando que el logo plateado de la marca del coche brillara bajo la luz del salón. No necesité levantar la voz. Mis palabras salieron con una claridad que cortó el aire tenso como un cristal. «¿Buscas esto?», pregunté. El efecto fue inmediato. El torrente de gritos de Valeria cesó de golpe. Javier se quedó inmóvil. Ambos miraban la pequeña llave en mi mano como si fuera un objeto de otro mundo, el epicentro de un terremoto inminente. El poder, en ese instante, había cambiado de manos. Ya no estaba en sus gritos, sino en mi silencio y en el objeto que sostenía. La primera reacción de Valeria fue de alivio, pero fue fugaz, reemplazado de inmediato por la sospecha. «Ahí está. ¿Por qué la tenías tú? Dámela ahora mismo», ordenó, avanzando hacia mí con la mano extendida. Su tono era el de una reina a la que un siervo le ha ocultado algo. Di un paso atrás y cerré mi mano sobre la llave, protegiéndola. La miré con una calma que la desarmó por completo y pronuncié las palabras que sellarían su destino. «Ya no te servirá de nada», dije, mi voz suave pero firme como una roca. Y entonces pronuncié la sentencia,
mirándola directamente a los ojos para que no hubiera lugar a dudas. «Una vieja ignorante como yo», dije, repitiendo sus propias palabras para que le dolieran más. Decidió que un regalo tan moderno no combina con la falta de educación. El carro fue vendido esta mañana. Dejé que las palabras flotaran en el aire entre nosotros, pesadas, irrevocables. Las dije sin triunfo, como quien constata un hecho simple e inalterable, como quien informa que el sol se ha puesto o que la lluvia está cayendo. Un silencio profundo, un silencio como nunca antes había escuchado en esa casa, cayó sobre nosotros. Fue un silencio denso, lleno de lo no dicho, de la conmoción pura. Observé el rostro de Valeria. Fue como ver una película en cámara lenta. Primero la confusión, luego una risa nerviosa y incrédula, como si esperara que yo dijera que era una broma. Y, finalmente, cuando vio la verdad inamovible en mis ojos, el horror. Su rostro perdió todo su color. Su boca perfectamente maquillada se abrió, pero no salió ningún sonido. El choque la había dejado sin voz, una muñeca rota y silenciosa. Javier fue el primero en romper el hechizo. Su voz fue un susurro ahogado, lleno de incredulidad. «¿Qué hiciste, mamá?», balbuceó, mirándome como si me viera por primera vez. No podías hacer eso. El coche era un regalo para Valeria. Su mente negaba a procesar la nueva realidad. En su mundo, yo era la figura sumisa, la proveedora silenciosa. La idea de que yo pudiera ejercer tal poder, tal autonomía, era algo que simplemente no cabía en su concepción de la vida. Se vio forzado a enfrentar una verdad que había ignorado por años. Mi calma no era debilidad. Fijé mi mirada en mi hijo. Era a él, más que a Valeria, a quien necesitaba que le llegara el mensaje. Mi voz no flaqueó. «El coche, Javier, al igual que esta casa en la que viven, siempre estuvo legalmente a mi nombre». Le expliqué con una paciabilidad casi pedagógica. Un regalo se agradece, se cuida y, sobre todo, se respeta. Cuando un regalo se convierte en un pretexto para la humillación, deja de ser un regalo y se convierte en un privilegio. Y los privilegios, a diferencia de los derechos, se pueden retirar. Hice una pausa y luego concluí. La lección de hoy es para los dos. Dicho esto, abrí mi mano y dejé caer la llave sobre la mesa de centro. El metálico fue el punto final. El shock de Valeria finalmente se quebró, dando paso a una rabia pura e impotente. Empezó a gritar, a llamarme vieja arpía, víbora, india resentida. Sus insultos eran un torrente de veneno, pero ya no me hacían daño. Eran los gritos desesperados de alguien que ha perdido todo su poder y no sabe cómo reaccionar. Manoteaba, su rostro perfecto deformado por una máscara de furia, pero ya no era intimidante, era patética. Yo la observé sin inmutarme, casi con lástima distante. La tormenta había estallado con toda su fuerza, pero yo ya no estaba a la intemperie. Estaba a salvo en el refugio de mi propia dignidad. El poder, de forma silenciosa e irrevocable, había vuelto a su dueña original. El estallido de furia de Valeria se desvaneció en un mar de sollozos histéricos y acusaciones inconexas. Javier, pálido y paralizado, permanecía de pie en medio del salón, un hombre atrapado entre dos mundos que acababan de colisionar, incapaz de consolar a su esposa o de enfrentarse a su madre. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Mi presencia allí solo añadiría leña al fuego. Sin una palabra más, me di la vuelta y caminé con paso lento pero firme hacia mi habitación. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, no con un portazo de ira, sino con la finalidad de quien cierra un libro que ya ha terminado de leer. Los dejé solos, sumergidos en el caos que ellos mismos habían sembrado. El silencio de mi cuarto era el sonido de la paz. Los días que siguieron fueron una sinfonía de tensión y resentimiento. La casa, antes un escenario de falsa armonía, se convirtió en un campo de minas emocional. Las comidas se tomaban en un silencio gélido, roto solo por el sonido de los cubiertos. Las puertas se cerraban con más fuerza de la necesaria. Valeria se atrincheró en su dormitorio, saliendo solo para lanzar miradas cargadas de odio.
Estaba demasiado humillada para enfrentarse a su círculo social, sin el coche que era su principal símbolo de estatus. Su ira, incapaz de alcanzarme a mí tras la puerta de mi calma, se redirigió por completo hacia Javier. Lo culpaba a él por ser débil, por no haberme puesto en mi lugar, por haber permitido que la vieja les arruinara la vida. Un par de días después, Javier tocó a mi puerta. No entró con la arrogancia de antes, sino con la postura encorvada de un mendigo. Su voz era un ruego desesperado. «Mamá, por favor», suplicó. «Tienes que arreglar esto. Devuélvele el coche a Valeria. La estás humillando delante de todos». Lo miré, y por primera vez vi en él no a mi hijo, sino a un extraño. «Yo no la humillé, Javier», le respondí con una voz tranquila, sin el menor atisbo de duda. «Ella se ha humillado a sí misma con su arrogancia y su falta de gratitud. Yo no hice más que ponerle un espejo delante para que viera su verdadero rostro. A veces, la verdad humilla más que cualquier insulto». Las consecuencias no tardaron en escalar del plano emocional al financiero. Discretamente, sin anuncios ni advertencias, llamé al banco y suspendí la transferencia mensual que hacía desde la cuenta de mi negocio a la cuenta conjunta de Javier y Valeria, una generosa suma que constituía el grueso de sus ingresos. Unos días después, el teléfono de la casa sonó. Era Valeria, con voz estridente, desde una boutique de lujo en Masaryk. Su tarjeta de crédito había sido rechazada. El pánico en su voz era palpable. La base sobre la que habían construido su castillo de apariencias no era de roca, sino de arena, la arena de mi paciencia. Y la marea, finalmente, había subido. Mientras el caos reinaba en el piso de arriba, en mi habitación se respiraba un aire de serenidad y propósito. Pasaba las mañanas no lamentándome, ni regodeándome, sino planeando. Extendí sobre mi cama los folletos de la agencia de viajes, los colores vivos de Yucatán, el azul turquesa del Caribe, las piedras ancestrales de Chichén Itzá. Cada imagen era una promesa, una invitación a una vida que había pospuesto durante demasiado tiempo. Por primera vez en décadas, sentía una emoción pura, una alegría infantil por el futuro. Un futuro que por fin me pertenecía solo a mí. La vieja ignorante estaba a punto de matricularse en la escuela del mundo. Comencé a empacar una sola maleta. Fue un acto simbólico y liberador. Dejé en el armario la ropa de colores sombríos que usaba para pasar desapercibida en Polanco. Saqué, desde el fondo del baúl, mis huipiles bordados de Oaxaca, mis rebozos de colores brillantes, las faldas amplias que no me ponía desde mi juventud. Cada prenda que doblaba y guardaba era una pieza de mi verdadera identidad que estaba reclamando. Estaba guardando los colores de mi alma. No empacaba para un simple viaje, sino para el éxodo definitivo hacia mi propia tierra prometida, un lugar donde no tendría que pedir disculpas por ser quien era. Mi siguiente parada fue la oficina de mi abogado, un hombre mayor y sabio que conocía mi historia desde hacía años. Con su ayuda, redacté las modificaciones a mi testamento. La casa de Polanco, mi mayor inversión material, ya no sería para Javier. Al final de mis días, la casa se vendería y el dinero íntegro iría a un fideicomiso para mi nieto Mateo, un fondo al que solo podría acceder al cumplir los 25 años, con la esperanza de que para entonces tuviera la madurez de la que su padre carecía. A Javier y Valeria les concedería un último acto de gracia. Podrían permanecer en la casa durante 6 meses, tiempo suficiente para que buscaran su propio camino. Les estaba dando una última lección, no una herencia. Le comuniqué mi decisión a Javier esa misma tarde. No busqué la confrontación. Lo abordé en un momento de calma, mientras él miraba por la ventana con la vista perdida. Le expliqué los términos de forma clara y concisa, sin adornos ni discursos. Su reacción no fue de ira, sino de absoluta y total derrota. El último vestigio de esperanza en su rostro se desvaneció. En ese instante, comprendió la magnitud de su error, la profundidad de su pérdida. Entendió que el rancho, que su esposa tanto despreciaba, era en realidad el reino entero que sostenía sus vidas. Y yo, la reina silenciosa,
Acababa de abdicar, dejándolos a la intemperie. Con una parte del dinero de la venta del coche, hice algo que me trajo una alegría mucho más profunda que cualquier viaje. A través de mi abogado, contacté con una fundación en Oaxaca que apoya a mujeres artesanas, dándoles microcréditos para que puedan establecer sus propios talleres. Realicé una donación anónima y sustancial. El dinero que había ganado con el sudor de mi frente, vendiendo los frutos de mi cultura, ahora volvería a su origen para ayudar a una nueva generación de mujeres a ser independientes y dueñas de su destino. Sentí que cerraba un círculo, que mi trabajo cobraba un nuevo y más elevado propósito. Estaba sembrando para el futuro. Unos días antes de mi partida pasé una tarde entera con mi nieto Mateo. Lo llevé al parque, le compré un helado de garrafa y nos sentamos bajo la sombra de un fresno. Le conté historias de mi pueblo, de los alebrijes que cobran vida en los sueños, de las mujeres zapotecas que tejen el universo en sus telares. Le hablé de sus raíces, de la tierra de donde venimos. Estaba plantando semillas de orgullo y memoria en su pequeño corazón, un antídoto contra el veneno del esnovismo y el olvido que le estaban inculcando sus padres. Era mi verdadero legado, el único que realmente importaba. Llegó el día. No. Hubo despedidas dramáticas. Me levanté temprano, como siempre, y dejé una nota sobre la mesa de la cocina. No contenía reproches ni últimas palabras amargas. Solo escribí: he salido de viaje. Tienen 6 meses para encontrar un nuevo lugar. Espero que encuentren su propio camino. Con el amor de una madre. Llamé a un taxi. Cuando el coche se alejó, me permití una última mirada a la casa. No sentí tristeza, solo el alivio de quien deja una carga pesada. No estaba huyendo de nada. Estaba corriendo hacia todo. En el aeropuerto de la Ciudad de México, una sensación de libertad casi abrumadora me invadió. Era una mujer de 75 años, con una maleta y un boleto de ida. Nadie sabía quién era, de dónde venía ni las batallas que había librado. Era anónima, y en ese anonimato encontré una fuerza increíble. Busqué mi vuelo en las pantallas. Mérida. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. La vieja ignorante estaba a punto de iniciar su educación, y el mundo entero era su aula. La aventura de mi vida, la que yo elegía, estaba a punto de comenzar. Mérida me recibió con un abrazo de calor húmedo y una explosión de colores que deleitó mis sentidos. El ritmo de la ciudad era más pausado, más amable. Me registré en un pequeño hotel boutique en el centro, un lugar con un patio interior lleno de flores y hamacas. La opulencia de Polanco me había enseñado que el lujo puede ser una prisión. A partir de ahora, mi meta no sería el lujo, sino la comodidad, no la apariencia, sino la autenticidad. Y ese pequeño hotel, con sus paredes coloridas y su personal sonriente, se sentía más auténtico que cualquier palacio. Durante las primeras semanas, me dediqué a reencontrarme con primos y sobrinos lejanos que no veía en décadas. Me recibieron no como una extraña, sino como una pieza perdida de la familia que finalmente regresaba a su lugar. Sus abrazos eran sinceros, sus sonrisas no tenían precio. Compartimos comidas, historias, recuerdos. Escuché el eco de las voces de mis padres en las suyas. En su compañía recordé lo que significaba la verdadera familia, una red de afecto que te sostiene incondicionalmente, que te valora por tu esencia y no por tu utilidad. Y entonces vi el mar. Viajé un día a Progreso. Dejé mis sandalias en la arena y caminé hacia la orilla. Cuando el agua tibia del golfo tocó mis pies, me detuve. El horizonte era una línea infinita entre dos azules, el del cielo y el del agua. La inmensidad, el poder tranquilo de las olas, el olor a sal, vida y a... Me quedé sin aliento. Y entonces, sin poder evitarlo, lloré. No eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento. Eran lágrimas de pura gratitud, de liberación. Eran 75 años de anhelos contenidos que finalmente se derramaban, limpiándome el alma. Mi vida se llenó de pequeños placeres que se convirtieron en grandes alegrías. Desayunar huevos motuleños en el mercado de Santiago, escuchar a los tríos de trova en la plaza grande por la noche,
aprender de una anciana artesana de Tixkokob una nueva puntada de bordado que yo no conocía. Me convertí en una exploradora de mi propia cultura, una aprendiz de la vida. Dejé de ser una espectadora y me convertí en protagonista. Cada día era un descubrimiento, una página en blanco que yo misma llenaba con colores y experiencias nuevas. Un mes después de mi partida, envié una postal a Polanco. La imagen era de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, imponente bajo el sol. En el reverso, escribí una sola frase, sin remitente, sabiendo que entenderían perfectamente quién la enviaba. Resulta que hay todo un mundo más allá de la ignorancia. Con cariño, mamá. Fue la única comunicación que establecí. Un punto final, no un punto y aparte. No necesitaba decir más. Mi nueva vida era mi mensaje más elocuente. Supe, a través de mi sobrino Rafael, que la vida en Polanco se desmoronaba. Enfrentados a la dura realidad de tener que ganarse la vida por sí mismos, el matrimonio de Javier y Valeria se agrietó. Sin el lubricante de la dinero fácil, sus personalidades chocaron con una fricción insoportable. Se culpaban mutuamente de su desgracia. Su vínculo, construido sobre la base superficial del estatus compartido y la comodidad material, no pudo resistir la primera prueba real de la vida. Se desmoronó como un castillo de arena ante la primera ola. Javier tuvo que buscar un segundo empleo. Llegaba a casa agotado, solo para encontrarse con las quejas y exigencias de una esposa que se negaba a aceptar su nueva realidad. Poco a poco, la venda cayó de sus ojos. Empezó a ver el materialismo vacío de Valeria, su egoísmo, su incapacidad para el sacrificio, y en el silencio de sus noches de insomnio, comenzó a recordar a su madre. Recordaba mi paciencia, mi trabajo incansable, mi amor incondicional. Pero ahora, cada recuerdo estaba teñido de un arrepentimiento tan profundo que era un dolor físico. Valeria fue incapaz de adaptarse. Perder el coche fue solo el principio. Sin dinero para mantener su estilo de vida, sus amigas la fueron dejando de lado. El círculo social que tanto le había costado construir se disolvió en el aire. Se encontró sola, aislada en una casa que pronto tendría que abandonar, enfrentando un futuro para el que no tenía ninguna herramienta emocional ni práctica. Su humillación no fue un evento de un día, sino un lento y doloroso proceso de desintegración social. El estatus que había adorado como a un dios la abandonó sin piedad. Mientras ellos caían, yo florecía. Decidí que no volvería a la Ciudad de México. Con parte del dinero compré una casita en el barrio de Santiago, en Mérida. Una casa de un solo piso, con techos altos, pisos de pasta y un patio interior lleno de bugambillas y helechos. No era grande ni lujosa, pero era mía. Era un hogar. En ese patio instalé mi telar y una mecedora. Encontré mi santuario, mi pedazo de paraíso en la tierra. Un lugar donde el único ruido era el canto de los pájaros y el susurro del viento. Abrí un pequeño taller en una de las habitaciones de la casa. No era un negocio para hacerme rica, sino un espacio para compartir mi pasión. Empecé a dar clases gratuitas de bordado y tejido oaxaqueño a las jóvenes del barrio. Les enseñé las técnicas que mi madre me enseñó a mí. Me convertí en una guardiana de la tradición, una transmisora de un legado que no se mide en pesos, sino en belleza y cultura. Mis remedios de pueblo, mi sabiduría ignorante, encontraron un público ávido y agradecido. Mi vida volvía a tener un propósito. Alcancé una paz que nunca creí posible. Una paz profunda que no nacía de la venganza ni de la satisfacción por su ruina, sino de mi propia plenitud. Rara vez pensaba en Javier y Valeria. Eran como personajes de un libro que había leído hace mucho tiempo. Su historia ya no me afectaba. Mi alegría no estaba en su caída, sino en mi propio renacimiento. Había pasado de ser un personaje secundario en la vida de otros a ser la autora y protagonista de la mía. Y la historia que estaba escribiendo era hermosa. 6 meses después de mi partida, recibí una llamada. Era un número desconocido. Contesté. La voz al otro lado era la de Javier, pero sonaba diferente.
Estaba despojada de toda arrogancia. Era la voz de un hombre humillado por la vida. Me contó que él y Valeria se habían separado. Y entonces dijo las palabras que pensé que nunca escucharía. «Perdóname, mamá. Por todo. Fui un cobarde y un mal hijo. Perdóname». No pidió nada. Solo ofreció su arrepentimiento. Escuché silencio hasta que terminó. Acepté sus disculpas, sintiendo que un último hilo que me ataba al pasado finalmente se rompía. «Te perdono, hijo», le dije con sinceridad. «El perdón es un regalo que me hago a mí misma. Pero ahora, el trabajo más difícil lo tienes tú. Tienes que aprender a perdonarte. Construye tu propia vida desde cero, con honestidad y trabajo, como yo estoy construyendo la mía». Fue la última conversación profunda que tuvimos. Una conversación de cierre, no de reconciliación. Único vínculo con ese pasado es mi nieto Mateo. Hablamos por videollamada cada semana. En su rostro veo la esperanza de un futuro diferente para nuestra familia. Le prometí que en las próximas vacaciones vendría a Mérida y que juntos tejeríamos su primer tapete. Él es el puente entre mi pasado y mi futuro, y me aseguraré de que sea un puente fuerte, construido con los hilos del amor, el respeto y la memoria de sus raíces. Miro a mi alrededor. Estoy en mi patio, en mi mecedora. El sol de la tarde filtra sus rayos a través de las hojas de las plantas. El aire es cálido y huele a flores. En mi regazo, una pieza de bordado a medio terminar espera mis manos. Mis manos, esas que fueron despreciadas por ser de pueblo, ahora crean belleza y enseñan a otras a hacerlo. Estoy sola, pero no me siento sola. Estoy en paz, estoy completa. Soy libre. Pienso en la palabra riqueza. Valeria y Javier creían ser ricos por tener una casa grande y un coche caro. Viví entre ellos y me sentí la persona más pobre del mundo. Ahora, en mi casita modesta, rodeada de afecto genuino y con un propósito que me llena el alma, entiendo la verdad. La verdadera riqueza es la dignidad, la paz interior y la libertad de ser uno mismo. Y bajo esa definición, hoy, a mis 76 años, soy la mujer más rica que he conocido. La comunidad de mi barrio en Mérida me ha adoptado. La señora de la tienda de la esquina me guarda el pan más fresco. Mis alumnas me traen frutas de sus jardines. Mis vecinos comparten una taza de café conmigo por las mañanas. He construido, sin buscarlo, una nueva familia. Una familia que no se basa en la obligación ni en la sangre, sino en el respeto mutuo y en los afectos compartidos. Una red de apoyo real y sincera. Levanto la vista de mi bordado y sonrío. Una sonrisa que nace desde lo más profundo de mi ser. No solo he sobrevivido a la humillación, la he transformado en el catalizador de mi felicidad. No he reclamado mi vida anterior. He creado una infinitamente mejor. Una vida de alegría auténtica, de una dignidad tranquila que nadie puede arrebatarme. La vieja ignorante de Polanco ha muerto. Larga vida a Elena Martínez Rojas, la maestra artesana de Mérida, dueña de su tiempo, su arte y su destino. Ahora, a menudo camino por la playa al atardecer, un ritual que se ha convertido en mi oración diaria. El sol se hunde en el golfo, pintando el cielo con colores que ni el mejor de mis hilos podría imitar. Miro las olas ir y venir, y pienso en el flujo y reflujo de mi propia vida. Hoy entiendo que la frase cruel de Valeria no fue el comienzo de mi historia, sino simplemente el final de un largo prólogo. La humillación no fue la enfermedad, sino el síntoma que me obligó a buscar la cura. Fue un regalo envuelto en espinas, el golpe seco que rompió el cristal de la jaula en la que vivía, obligándome a recordar que tenía alas para volar. La semilla de mi libertad no la plantó su odio, sino mi propio amor propio, que había estado dormido, esperando la lluvia amarga de la verdad para poder germinar. He pensado mucho en el perdón y en la familia. Perdoné a Javier, no porque él lo mereciera en ese momento, sino porque yo merecía la paz. El rencor es un ancla que te mantiene atado al mismo puerto del dolor, y yo anhelaba navegar por nuevos mares. Pero también aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación. Hay vasijas que, una vez rotas, no pueden volver a pegar. Hay lazos que, al cortarse,
nos liberan. El verdadero significado de la familia, ahora lo sé, no reside en la sangre ni en las obligaciones, sino en el respeto mutuo. Es un jardín donde cada miembro cuida de la dignidad del otro, donde el amor es el sol que permite a todos florecer, no la sombra que los opaca. Mi legado, sé ahora, no será una casa en un barrio elegante, ni una cuenta bancaria abultada. Mi verdadero legado está en las manos de las jóvenes a las que enseño a tejer, en las historias de Oaxaca que le cuento a mi nieto Mateo por teléfono. Es el ejemplo silencioso de una mujer que, en el invierno de su vida, eligió la primavera. Es la prueba de que nunca es tarde para desaprender la sumisión, para desempacar los sueños y empezar a vivirlos. Mi herencia no es algo que se pueda poseer, sino algo que se debe ser, un testimonio de resiliencia, la tranquila afirmación de que el alma no envejece y que la dignidad es el único patrimonio que verdaderamente importa. Comprendí que la verdadera fuerza no se mide en decibelios, no pertenece al que grita más fuerte, ni al que posee más cosas. La verdadera fuerza es la entereza silenciosa para reconocer tu propio valor cuando el mundo insiste en que no tienes ninguno. Es la sabiduría para construir una vida con tus propias manos, el coraje para soltar aquello que te pesa, y la gracia para encontrar una paz profunda en tu propia compañía. La dignidad es como una pequeña llama dentro de nosotros. Hay quienes intentarán apagarla con el viento de sus insultos o la lluvia de su desprecio, pero nuestra tarea más sagrada es protegerla, alimentarla y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que se extinga. Mientras el último rayo de sol desaparece en el horizonte, me doy la vuelta para caminar de regreso a casa, a mi hogar. Y ahora, mientras siento la arena fresca bajo mis pies, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia con tanta paciencia. Ahora, dime tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías soportado en silencio o habrías reclamado tu dignidad, incluso a riesgo de romper a tu familia? Y cuéntame también de qué rincón de este mundo me estás escuchando, para sentir que mi historia viaja lejos. Si mi viaje te ha inspirado de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y compartas este video para que otras historias de fortaleza silenciosa puedan ser contadas.